Vivimos en una era de excesos. De notificaciones constantes, armarios llenos, compromisos infinitos y pensamientos que no nos dejan respirar. Nos han enseñado que más es mejor, que acumular es triunfar, que llenar cada espacio físico y mental es sinónimo de éxito. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la clave de una vida verdaderamente plena estuviera en lo simple? ¿Y si, como descubrirás en este libro, cómo los secretos del minimalismo pueden hacerte más feliz, la felicidad naciera del arte de soltar? Este audiolibro no es una lección sobre decoración o una moda pasajera. Es un viaje hacia lo esencial. Un camino que muchos grandes pensadores, artistas y líderes han recorrido en silencio, y que ahora tú estás a punto de iniciar. A lo largo de estos capítulos descubrirás que el minimalismo no solo te libera de objetos, sino también de miedos, expectativas ajenas y ruido interior. En Audiomentores creemos que las ideas tienen el poder de transformar vidas. Si sientes que este mensaje resuena contigo, te invito a apoyar nuestro canal, compartir este contenido y ser parte de esta comunidad que elige vivir con intención, con propósito y con ligereza. Prepárate. Porque este no es solo un audiolibro. Es una experiencia. Una puerta hacia una vida más feliz. Una vida verdaderamente tuya. Capítulo 1. El ruido invisible que nos rige. Durante años vivimos con la falsa idea de que más significa mejor. Más ropa, más tecnología, más compromisos, más dinero, más redes sociales, más entretenimiento, más ambiciones. El más se ha convertido en una religión moderna, una doctrina no escrita que condiciona nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra paz interior. Sin embargo, casi nadie se detiene a cuestionar lo que esto nos está costando. El ruido del mundo ha invadido nuestras casas, nuestros teléfonos, nuestras mentes, y lo ha hecho de forma tan silenciosa y progresiva que ya no lo notamos. Está tan integrado en nuestro día a día que lo confundimos con normalidad. Pero no es normal vivir con ansiedad constante, con el calendario repleto y con la mente dispersa todo el tiempo. No es normal sentirse agotado al final del día sin saber exactamente por qué. Y ahí es donde entra en escena una palabra que para algunos suena incómoda: minimalismo. El minimalismo es un arma silenciosa contra el caos. No se trata de vivir con una silla, una planta y un colchón en el suelo. Eso es caricatura. El verdadero minimalismo es un proceso profundo, casi espiritual. Es aprender a identificar el exceso que no aporta. Es saber diferenciar entre lo necesario y lo superfluo. Es entender que no se trata de tener menos cosas, sino de hacer espacio para más vida. Y lo más impactante es descubrir que muchas de las cosas que creemos que necesitamos, en realidad nos están robando libertad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas posees que realmente usas, que realmente disfrutas? Y si llevamos la mirada hacia adentro, ¿cuántos pensamientos habitan en tu mente sin aportarte valor? ¿Cuántas preocupaciones, cuántas comparaciones, cuántas exigencias estás cargando que no te pertenecen? Vivir con menos no es una pérdida, es una elección. Una elección de vida. Porque cada objeto que acumulas, cada compromiso innecesario, cada distracción constante tiene un precio. Te quita tiempo, energía, foco y, lo más grave, te roba momentos de auténtica felicidad. Los grandes genios de la historia entendieron esto mucho antes de que se pusiera de moda. Desde Leonardo da Vinci hasta Steve Jobs, pasando por escritores, científicos y filósofos, muchos descubrieron que la simplicidad no es una limitación, sino una vía directa hacia la grandeza. No porque vivieran en casas vacías o renunciaran a todo, sino porque sabían filtrar. Sabían que no se puede pensar con claridad si la mente está saturada. Sabían que la calidad nace del enfoque y el enfoque solo es posible cuando uno aprende a decir no. No a lo innecesario. No al ruido. No al caos. Pero para llegar ahí hay que desaprender. Hay que cuestionar lo que nos enseñaron desde pequeños. Hay que romper con esa voz interna que dice: ¿y si lo necesitas después? ¿Y si te hace falta? ¿Y si lo pierdes todo? Esa voz es el eco del miedo, no de la sabiduría. El minimalismo no es un acto de escasez, es una declaración de abundancia: tengo lo que necesito, y no necesito más. Comenzar este camino requiere valentía. Al principio duele. Duele soltar, duele renunciar, duele enfrentarse a uno mismo. Pero después de ese dolor inicial llega una sensación que pocas cosas en la vida pueden darte: paz. Una paz tan profunda que transforma. Dejas de correr.
Dejas de buscar. Dejas de compararte. Y por fin, comienzas a vivir. Este primer paso que estás dando al escuchar este audiolibro ya es una señal. Significa que algo en ti quiere cambiar. Que hay una intuición, quizás muy sutil, que te está susurrando que otra forma de vivir es posible. Y no solo eso, que esa forma puede ser mucho más feliz. Este es solo el comienzo. El viaje que tienes por delante es revelador, poderoso y profundamente liberador. Bienvenido a la vida con propósito. Bienvenido al minimalismo real. Bienvenido a una felicidad que no se compra, que no se encuentra en tiendas ni en likes, sino en la esencia de lo simple. Capítulo 2. La trampa de tenerlo todo. Desde pequeños nos han hecho creer que tenerlo todo es el objetivo máximo. Que acumular bienes, experiencias, títulos, relaciones, seguidores, logros y cosas materiales es la receta infalible para ser felices. Pero detrás de ese ideal se esconde una de las trampas más peligrosas de la vida moderna. Porque en realidad nadie lo tiene todo, y aquellos que parecen tenerlo a menudo pagan un precio muy alto: su libertad, su tiempo, su salud mental, su autenticidad. La sociedad nos ha enseñado a definirnos por lo que poseemos. Un coche nuevo, un móvil de última generación, una casa más grande, un armario lleno, una agenda repleta. Y cuanto más tengamos, más valemos, o al menos, eso nos dicen. Pero lo que no nos dicen es que cada cosa que añadimos a nuestra vida viene acompañada de un peso. El peso de mantenerlo, de protegerlo, de justificarlo, de no perderlo. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias posesiones. El minimalismo llega como un acto de rebeldía frente a esta lógica. Nos invita a preguntarnos con total honestidad: ¿realmente necesito esto? ¿Esto que tanto quiero me va a hacer feliz, o solo va a llenar un vacío por un instante? Porque esa es otra verdad incómoda: la mayoría de nuestras compras no son necesidades, sino intentos de compensar ausencias emocionales. Comprar nos da una falsa sensación de control, de identidad, de seguridad. Pero cuando pasa el efecto inicial, volvemos al mismo punto de partida: inseguros, insatisfechos, vacíos. Y aquí es donde los grandes genios marcaron la diferencia. Ellos sabían que el foco no se encuentra en tenerlo todo, sino en tener lo esencial. Sabían que la mente necesita espacio para crear, para imaginar, para construir. Y ese espacio no se logra acumulando, sino eliminando. El genio no se define por la cantidad de cosas que maneja, sino por su capacidad para elegir lo importante y soltar lo demás. Mira a tu alrededor. Mira tu casa, tu teléfono, tu lista de tareas. ¿Cuántas de esas cosas realmente aportan valor a tu vida? ¿Cuántas te hacen sentir más liviano, más tú? El minimalismo no se trata de renunciar por renunciar. Se trata de recuperar el poder de decidir. Porque cuando dejas de perseguir tenerlo todo, descubres que ya tienes mucho más de lo que necesitas para ser feliz. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio. Porque la felicidad no nace del exceso, sino del equilibrio. De saber que no necesitas más para sentirte completo. De experimentar el placer de una vida que respira, que no está saturada, que te permite estar presente. No es una vida vacía, es una vida llena de intención. Liberarse del deseo constante de tenerlo todo es una de las decisiones más revolucionarias que puedes tomar. Porque significa que te eliges a ti por encima del ruido. Que eliges calidad en lugar de cantidad. Que eliges profundidad en lugar de distracción. Y esa elección, por más sencilla que parezca, transforma tu manera de vivir. En este segundo paso del camino, te invito a observar. A poner atención en lo que cargas. No solo en lo físico, sino también en lo mental y emocional. ¿Qué estás llevando contigo que ya no te sirve? ¿Qué puedes dejar atrás para caminar más ligero? Recuerda que no se trata de tenerlo todo, sino de tener solo aquello que te hace bien. Porque a veces el mayor acto de amor propio es soltar. Capítulo 3. Cuando el espacio se convierte en libertad. Hay una conexión profunda entre el espacio que habitamos y el estado de nuestra mente. Aunque a simple vista no lo parezca, el desorden físico genera desorden mental. Una casa llena de objetos innecesarios, de adornos olvidados, de cajones que apenas se cierran, es reflejo directo de una mente saturada. Y ese caos, día tras día, se convierte en un peso invisible que afecta nuestras decisiones, nuestra concentración, e incluso nuestras emociones.
Porque todo lo que poseemos nos habla constantemente, nos exige atención, mantenimiento, cuidado. Todo lo que entra en nuestra vida, ocupa un lugar no solo en nuestras estanterías, sino también en nuestra cabeza. Los grandes genios comprendieron esto antes que muchos. Entendieron que la creatividad, la innovación y la claridad mental nacen en el espacio. Un espacio ordenado, despejado, donde las ideas pueden circular sin obstáculos. Donde la vista descansa, donde el alma respira. No es casualidad que muchos de los pensadores más brillantes eligieran entornos simples para trabajar. Lugares donde cada objeto tenía un propósito, donde no existía el ruido innecesario, donde todo contribuía a la concentración. Porque cuando el entorno está limpio y claro, la mente puede elevarse. El minimalismo, en su esencia más pura, es una forma de liberar ese espacio. De recuperar la amplitud que hemos perdido entre cosas que ni siquiera recordamos porque guardamos. Y al hacerlo descubrimos algo poderoso, que no solo liberamos metros cuadrados, sino que también liberamos pensamientos. Dejamos de gastar energía mental en lo irrelevante y empezamos a enfocarla en lo verdaderamente importante. Nos volvemos más conscientes, más creativos, más humanos. Esto no significa vivir como un monje ni tirar todo lo que tenemos. Se trata de elegir con intención. ¿Este objeto me sirve? ¿Este mueble me inspira? ¿Este espacio me permite respirar o me asfixia? Cada respuesta honesta es un paso hacia una vida más ligera. Porque lo que nos rodea nos moldea. Y si vivimos rodeados de saturación, inevitablemente nuestra mente también lo estará. Cuando comienzas a despejar tu entorno, pasa algo curioso. Al principio sientes un pequeño vacío. El espacio libre puede incomodar. Estamos tan acostumbrados a llenar todo, que el vacío nos parece falta. Pero pronto ese vacío se transforma en paz. Empieza a sentirse como libertad. Como un suspiro prolongado después de años conteniendo el aire. Y entonces descubres que ese espacio no está vacío, está lleno de posibilidades. Uno de los grandes secretos del minimalismo es que no busca quitar, sino abrir. Abrir la puerta a una vida más auténtica. Abrir la mente a nuevas ideas. Abrir el corazón a lo que realmente importa. Es una invitación a dejar de sobrevivir entre cosas y empezar a vivir entre momentos. Entre risas, entre pensamientos claros, entre decisiones tomadas con calma. Los genios de la historia sabían que la mente necesita silencio para crear. Que el caos exterior se convierte en ruido interior. Y que la verdadera libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de lo que posees. Ellos no eran minimalistas por moda, lo eran por necesidad. Porque entendieron que no hay mayor lujo que el espacio para pensar. Para respirar. Para ser. Así que hoy, mírate a ti mismo y observa tu entorno. No como una crítica, sino como un ejercicio de conciencia. ¿Qué estás cargando que podrías soltar? ¿Qué espacio podrías liberar para que tu creatividad florezca? Porque el cambio comienza por un simple gesto, abrir espacio. Y ese gesto puede transformar tu vida más de lo que imaginas. Capítulo 4. El arte de decidir qué queda y qué se va. Cada objeto, cada hábito, cada compromiso que mantenemos en nuestra vida representa una decisión que hemos tomado en algún momento. Pero lo curioso es que la mayoría de esas decisiones no fueron realmente conscientes. A lo largo del tiempo acumulamos cosas por impulso, por costumbre, por miedo, por presión social. Y así nuestra vida se llena de elementos que no hemos elegido de verdad, sino que simplemente han terminado ahí. Cosas que en lugar de aportarnos valor, ocupan espacio y nos roban energía. El minimalismo, lejos de ser una renuncia, es un ejercicio profundo de elección. Es mirar todo lo que hemos aceptado en nuestra vida y preguntarnos con valentía, ¿esto aún tiene sentido para mí? ¿Esto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Y es en esa pregunta donde comienza la transformación. Porque cuando aprendemos a decidir qué se queda y qué se va, recuperamos el control de nuestra existencia. Dejamos de ser acumuladores de lo que sea, para convertirnos en guardianes de lo esencial. Los grandes genios no eran genios solo por su inteligencia, sino por su capacidad de enfocarse en lo que verdaderamente importaba. No dejaban que su atención se dispersara en mil frentes. No llenaban su vida de compromisos innecesarios ni se perdían en posesiones que no les servían. Ellos sabían que cada elección que hacemos tiene un coste.
Y por eso eran extremadamente cuidadosos con lo que permitían entrar en su mundo. Porque cada sí a algo sin valor es un no a algo más importante. Aprender a seleccionar lo esencial es una forma de respeto profundo hacia nosotros mismos. Es reconocer que nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía son recursos limitados, y que debemos usarlos con sabiduría. No se trata de vivir con lo mínimo como un acto de sacrificio, sino de vivir con lo justo como un acto de poder. Porque cuando eliminas lo que sobra, lo que queda brilla con más fuerza. Y lo que brilla, te impulsa. Uno de los ejercicios más potentes que puedes hacer es tomar cada objeto de tu casa, cada cita en tu agenda, cada relación que mantienes, y preguntarte, ¿esto me expande o me drena? ¿Esto representa una versión alineada de mí mismo o una versión que ya he superado? Y aunque estas preguntas pueden incomodar, son necesarias. Porque la vida no se trata de tener más, sino de tener lo correcto. Aquello que nutre, que inspira, que sostiene. La dificultad está en que muchas veces nos apegamos a lo innecesario. Guardamos cosas por si acaso, mantenemos compromisos por compromiso, seguimos relaciones por costumbre. Pero el costo de mantener lo que ya nos sirve es altísimo, nos roba claridad, nos roba paz, nos roba vida. Cada elemento que ya no aporta, actúa como una carga silenciosa que, aunque no lo notemos de inmediato, va pesando con el tiempo. Los genios sabían soltar. Sabían simplificar. Sabían que una mente enfocada es más poderosa que 1000 ideas dispersas. Y por eso eran selectivos. No porque despreciaran el mundo, sino porque sabían cuál era su camino y no querían desviarse. Ese nivel de determinación es algo que todos podemos cultivar. Solo hace falta coraje para mirar lo que hemos acumulado y decidir que ya no nos representa. Hoy puedes comenzar a practicar ese arte. No tienes que vaciar tu vida de golpe. Basta con elegir un rincón, un cajón, una rutina, una relación, y preguntarte si realmente la quieres en tu vida. Porque cuanto más eliges desde la conciencia, más feliz te vuelves. Más libre. Más tú. Capítulo 5. El vacío que llena el alma. El minimalismo no es solo una forma de vivir con menos cosas, es una revolución silenciosa que ocurre dentro de ti. Es un movimiento interior que te invita a deshacerte de todo lo que no te deja ver con claridad, sentir con profundidad, vivir con autenticidad. Cuando comienzas a vaciar tu espacio físico, te das cuenta de que también estás creando un espacio emocional, mental y espiritual que te transforma. El vacío, lejos de ser un lugar solitario o carente, se convierte en un territorio fértil donde puede germinar la verdadera felicidad. Estamos acostumbrados a asociar la plenitud con la acumulación. Creemos que cuanto más tengamos, más completos estaremos. Pero es una ilusión, una trampa que nos mantiene atrapados en una carrera interminable. Queremos llenar el armario, llenar la agenda, llenar la nevera, llenar los estantes, llenar los días, pero en esa búsqueda constante por más, olvidamos que el alma no necesita cantidad, necesita presencia. Y la presencia se cultiva en el vacío. En ese espacio donde no hay ruido, ni excesos, ni distracciones. Los grandes genios sabían esto. Vivían en entornos simples, pero cargados de sentido. Leonardo da Vinci, por ejemplo, tenía un escritorio con lo justo. Su mente, sin la carga de 1000 objetos innecesarios, podía concentrarse en lo que de verdad importaba, observar, pensar, crear. Steve Jobs vestía siempre igual, no por falta de recursos, sino porque entendía que cada decisión gasta energía, y él quería reservar toda la suya para lo esencial. Lo mismo ocurría con Einstein, que redujo su guardarropa por la misma razón. Estos no eran gestos triviales, eran estrategias conscientes para proteger el foco, el tiempo y la energía. El vacío nos enfrenta a nosotros mismos. Sin ruido, sin ocupaciones innecesarias, sin cosas que entretengan, uno se queda solo con lo que es. Y eso puede dar miedo. Por eso muchos evitan ese encuentro. Prefieren el caos antes que el silencio, la prisa antes que la introspección. Pero es justo en ese silencio donde ocurre la magia. Donde empiezas a escucharte. Donde puedes preguntarte sin máscaras ni distracciones, ¿quién eres realmente? ¿Qué deseas? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para avanzar? Vaciar no es perder, es descubrir. Es darte cuenta de que muchas de las cosas que tenías no eran tuyas, eran expectativas de otros, eran temores disfrazados de necesidad,
eran cargas heredadas, eran símbolos de una identidad que ya no va contigo. Al soltar, te liberas. Te vuelves más ligero, más auténtico, más tú. Y es ahí donde comienza la verdadera alegría, no en lo que posees, sino en lo que eres sin todo lo demás. La creatividad, además, florece en el vacío. Un espacio saturado de estímulos bloquea la imaginación. Pero cuando hay espacio, cuando hay silencio, cuando hay orden, la mente respira. Se abre. Empieza a conectar ideas que antes estaban sepultadas bajo el ruido. Es como un lienzo en blanco, cuanto más limpio está, más posibilidades ofrece. El artista no necesita 10.000 colores, necesita espacio para crear. Y ese principio es aplicable a toda la vida. Cuando despejas tu casa, tu agenda, tus relaciones, empiezas a ver con mayor claridad lo que verdaderamente importa. Y entonces puedes actuar desde un lugar más alineado, más pleno, más feliz. No es un camino fácil, pero es profundamente transformador. Porque en un mundo que te empuja a tener más, elegir tener menos es un acto revolucionario. Es decirle al mundo, yo no necesito todo eso para ser feliz. Y ese, amigo mío, es un poder inmenso. Cuando empieces a vaciar, no lo hagas con miedo, hazlo con gratitud. Agradece lo que alguna vez te sirvió, lo que te enseñó, lo que te sostuvo. Y suéltalo con amor. Porque cada espacio que liberas fuera, también lo liberas dentro. Y cuando el alma tiene espacio para respirar, te das cuenta de que la felicidad no está en lo que agregas, sino en lo que dejas ir. Capítulo 6. El arte de decidir menos y vivir más. Vivimos en la era de las decisiones infinitas. Desde que despertamos hasta que nos acostamos, estamos eligiendo qué ropa ponernos, qué desayuno preparar, qué responder en un mensaje, qué vídeo ver, qué comprar, a qué decir que sí, a qué decir que no, y cada una de esas decisiones, por más pequeñas que parezcan, consume energía mental. Esa fatiga invisible, ese agotamiento que sientes al final del día aunque no hayas hecho gran cosa físicamente, muchas veces proviene de la sobrecarga de decisiones. El minimalismo, en su esencia más pura, es una respuesta radical a ese caos. No es simplemente tener menos cosas, es tener menos elecciones que hacer cada día. Porque cuando reduces las decisiones innecesarias, ganas claridad para enfocarte en lo que verdaderamente importa. Y ahí, en esa claridad, aparece una forma de felicidad más liviana, más serena, más constante. Piensa por un momento en los grandes creativos de la historia. Muchos de ellos entendieron este principio intuitivamente. Steve Jobs no usaba siempre el mismo tipo de ropa por casualidad. Era una estrategia deliberada para no gastar energía mental cada mañana en algo tan trivial como elegir una camiseta. Mark Zuckerberg hizo lo mismo. Obama hablaba abiertamente de cómo intentaba reducir sus decisiones cotidianas para poder centrarse en las importantes. Estos no son caprichos. Son sistemas. En una cultura que glorifica el exceso, elegir menos puede parecer una pérdida. Pero es exactamente lo contrario. Es una ganancia de poder. Cada vez que eliminas una decisión trivial, le estás diciendo a tu mente, esto no merece mi energía. Mi foco está en algo más elevado. Y ese enfoque acumulado, esa energía no gastada, se convierte en la gasolina de tu creatividad, de tus relaciones, de tu bienestar. Imagina que cada día solo tuvieras que tomar 3 decisiones realmente significativas. Todo lo demás ya está decidido, organizado, simplificado. ¿Cuánto más liviano te sentirías? ¿Cuánto más podrías conectar con el presente? El minimalismo aplicado a las decisiones es como afinar un instrumento, elimina el ruido, conserva lo esencial, permite que lo importante se escuche con fuerza. Muchos creen que tener opciones infinitas es sinónimo de libertad. Pero la verdadera libertad no está en poder elegir cualquier cosa, sino en no tener que elegir todo el tiempo. En saber que lo que tienes, lo que haces, lo que usas, ya es suficiente. En confiar en que tus sistemas de vida están diseñados para servirte, no para agotarte. Reducir decisiones no significa volverse robótico, significa volverse más humano. Significa liberarse del bombardeo constante para recuperar la presencia. Significa hacer espacio para la intuición, para la creatividad espontánea, para la conexión profunda. Cuando tu mente no está ocupada en si debes usar camisa azul o gris, puede preguntarse cosas más trascendentales: ¿qué quiero crear hoy? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo crecer? Y lo más hermoso es que no necesitas hacer cambios extremos.
Solo basta empezar con pequeñas decisiones automatizadas. Puedes tener un menú semanal de comidas. Un estilo de ropa base. Una rutina matutina sin cambios. Una lista corta de tareas realmente importantes. Cada pequeño ajuste suma. Cada decisión menos es un paso más hacia una vida más plena. Así que pregúntate, ¿qué decisiones innecesarias estás tomando cada día? ¿Qué podrías simplificar hoy para vivir con más paz mañana? El minimalismo te invita a una existencia más liviana, sí, pero también más significativa. Porque cuando decides menos, puedes vivir más. Vivir más presente, más consciente, más feliz. Y al final, ¿no es eso lo que todos estamos buscando? Capítulo 7. La felicidad no se compra, se descubre. En algún punto del camino, nos hicieron creer que la felicidad estaba en la próxima compra. En el nuevo teléfono, en el auto del año, en el sofá más cómodo o en el reloj de marca. Nos convencieron de que el bienestar era algo que podíamos adquirir, que bastaba con tener más para sentirnos más completos. Pero esa es una de las mentiras más caras que hemos comprado como sociedad. Y el minimalismo viene a sacudir esa ilusión. Cuando decides vivir con menos, no es porque te falten recursos, sino porque dejas de perseguir lo innecesario. Descubres que tener menos cosas te permite sentir más. Más paz. Más claridad. Más gratitud. Más tiempo. Más vida. Y cuando el alma empieza a experimentar esa ligereza, esa ausencia de carga, se da cuenta de que la felicidad no es algo que se compra, es algo que se descubre. Está ahí, debajo del ruido, esperando a ser vista. Muchas personas se sienten atrapadas en un ciclo sin fin. Trabajan para comprar, compran para sentirse bien, pero lo que compran no les da lo que esperaban, así que vuelven a trabajar más. Es un bucle que consume no solo tiempo y dinero, sino también sentido. Porque cada vez que buscas afuera lo que solo puedes encontrar dentro, te alejas un poco más de ti. El minimalismo, entonces, no es una renuncia a lo bello o a lo placentero. Es una forma de redefinir qué es lo que realmente te da alegría. Es mirar tu vida y preguntarte qué me suma, qué me resta, qué me pesa. Y con esas respuestas comenzar a soltar. A despejar. A elegir. Porque cuando eliges vivir con lo esencial, estás eligiendo también vivir con lo que importa. Piénsalo, ¿cuántas veces has comprado algo impulsivamente, lo has disfrutado por unas horas o días, y después lo has olvidado en un cajón? Esa felicidad efímera, ese subidón momentáneo, no es lo mismo que el gozo profundo y sostenido que se experimenta cuando alineas tu vida con tus valores. La primera es adicción al estímulo, la segunda es conexión con el propósito. Los grandes genios muchas veces vivían con poco. Y no porque no pudieran tener más, sino porque entendían que las ideas más brillantes, las creaciones más profundas, no nacen en la abundancia de objetos, sino en la riqueza del silencio, del espacio y de la atención plena. No es casualidad que tantos escritores, artistas y pensadores hayan buscado entornos simples para crear. El exceso distrae. El vacío enfoca. Y cuando empiezas a vivir así, descubres algo poderoso, todo lo que de verdad necesitas ya está contigo. No necesitas llenar tu casa, necesitas habitarla. No necesitas más cosas, necesitas más momentos. Más conversaciones reales, más risas auténticas, más caminatas sin prisa, más atardeceres sin pantalla. Esos son los verdaderos lujos. Esos son los tesoros que no caben en una bolsa, pero que te llenan el alma. Entonces, cada vez que sientas la tentación de llenar un vacío con una compra, haz una pausa. Pregúntate si ese vacío no será en realidad una puerta. Una oportunidad para mirar hacia adentro, para reconectar con lo que importa, para recordar que la felicidad no es una meta externa, sino un estado interno. Y que tú tienes la llave. El minimalismo no te quita nada. Te devuelve todo lo que habías perdido entre tanto ruido. Y entre esas cosas que recuperas está la alegría verdadera. Esa que no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Esa que no se compra porque siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscarla afuera. Esperando a que la descubrieras. Capítulo 8. El ruido invisible que nos aleja de nosotros mismos. Vivimos rodeados de ruido. No solo el de los autos, las notificaciones o las conversaciones sin profundidad. Hablamos de un ruido más peligroso, el invisible. Ese que no se escucha pero se siente.
El que está en la sobrecarga de información, en la presión social por estar al día, en la comparación constante, en la urgencia por responder, por producir, por demostrar. Ese ruido que se ha vuelto parte del paisaje y que, sin darnos cuenta, nos desconecta de nuestra esencia más pura. El minimalismo no es solo despejar cajones, es despejar la mente. Es aprender a reconocer qué voces son tuyas y cuáles son ecos que absorbiste de los demás. Porque en el fondo muchas veces no sabemos lo que realmente queremos, lo que realmente nos hace felices, porque estamos llenos de deberías, de expectativas impuestas, de estándares que no nacieron de nosotros. Y en ese caos perdemos contacto con lo que somos. Ese ruido nos aleja del silencio, y el silencio es donde nace la claridad. El silencio asusta porque nos enfrenta. Nos pone frente a nosotros mismos, sin filtros, sin distracciones. Pero también es donde podemos escuchar lo que de verdad importa. Es ahí donde brotan las ideas más puras, las decisiones más sabias, las emociones más honestas. Los grandes genios de la historia sabían esto, protegían su tiempo, su atención, su espacio. Sabían que en el silencio había poder. El minimalismo nos invita a hacer espacio no solo en nuestros entornos físicos, sino también en los mentales y emocionales. A decirle no a la hiperconectividad, al multitasking constante, a la adicción al estímulo. Nos invita a volver a mirar a los ojos, a conversar con presencia, a leer sin interrupciones, a caminar sin auriculares, a comer sin pantallas, a pensar sin distracciones. Porque solo en esa pausa podemos reconocernos. Y cuando lo hacemos, cuando nos damos permiso para apagar el ruido, algo profundo ocurre, aparece la intuición. Esa voz interna que siempre ha estado ahí, pero que no puede gritar por encima del caos. Esa brújula que sabe lo que te hace bien, que conoce tu camino, que no necesita validación externa. Esa intuición es la guía más valiosa que tenemos, pero requiere espacio para ser escuchada. El problema es que hoy vivimos anestesiados. Anestesiados por el entretenimiento constante, por la velocidad, por el miedo a perdernos algo. Pero lo que de verdad nos estamos perdiendo no está en las redes, ni en los trending topics, ni en los miles de contenidos diarios. Lo que nos estamos perdiendo es a nosotros mismos. El minimalismo propone una rebelión tranquila contra eso. Una resistencia silenciosa al consumo excesivo, a la hiperactividad, al más es mejor. Nos enseña que menos puede ser más si ese menos es esencial. Nos enseña a valorar la calma, el enfoque, el aquí y ahora. Nos devuelve la capacidad de estar realmente presentes, no como espectadores de nuestra vida, sino como protagonistas. Y lo más transformador es que cuando apagas el ruido, no te vuelves menos, te vuelves más tú. Te descubres capaz de crear, de sentir, de decidir con claridad. Recuperas la energía que antes se iba en distracciones, en ansiedad, en querer complacer a todos menos a ti. Y esa energía renovada se transforma en poder. En autenticidad. En felicidad verdadera. Es momento de preguntarte cuánto ruido estás permitiendo en tu vida. ¿Qué podrías soltar hoy mismo para estar más cerca de tu esencia? ¿Qué silencio necesitas abrazar para volver a escucharte? Porque ahí está el secreto que los grandes genios sabían: para ser extraordinario no hace falta hacer más. A veces, solo necesitas hacer espacio. Silencio. Presencia. Y desde ahí, crear una vida que resuene con lo que eres, no con lo que el mundo te dice que deberías ser. Capítulo 9. Cuando menos es más, el secreto de las mentes brillantes. En un mundo obsesionado con la abundancia, con la acumulación, con los logros visibles, hay un grupo de personas que ha decidido vivir de forma completamente opuesta. Son los grandes genios que entendieron que el verdadero poder no reside en tenerlo todo, sino en saber elegir lo esencial. Estas mentes brillantes descubrieron que cuando todo compite por tu atención, lo más sabio no es abarcar más, sino eliminar lo innecesario. Leonardo da Vinci solía decir que la simplicidad es la máxima sofisticación. No era una frase bonita para adornar sus cuadernos, era una declaración de principios. Cada línea de sus bocetos, cada idea que desarrollaba, era fruto de una mente que había aprendido a filtrar. A quedarse solo con lo que importaba. Y esto no se limita al arte o la ciencia. Esta filosofía es aplicable a la vida misma. A tus rutinas, tus relaciones, tus proyectos. A todo lo que consumes y todo lo que decides ignorar. Ser minimalista no es tener menos por moda. Es elegir con sabiduría.
Es preguntarte constantemente si eso que haces, que tienes o que piensas, te acerca o te aleja de quien realmente quieres ser. Los grandes genios sabían que cada sí que das a algo que no importa, es un no silencioso a algo que sí lo vale. Por eso eran selectivos. Por eso eran distintos. Piensa en Steve Jobs. Cuando volvió a Apple, una de sus primeras decisiones fue eliminar decenas de productos para enfocarse solo en unos pocos. Entendía que la creatividad no nace del caos, sino del enfoque. Que no se trata de tener 1000 opciones, sino de comprometerse con unas pocas y hacerlas extraordinarias. Jobs vestía igual cada día para no gastar energía en decisiones triviales. No era solo un gesto estético, era una filosofía: reservar tu energía para lo verdaderamente importante. Hay algo profundamente liberador en esto. Porque vivimos creyendo que más siempre es mejor. Más cosas, más seguidores, más proyectos, más planes. Pero esa búsqueda infinita nos deja vacíos. Como si el alma no pudiera respirar entre tanto exceso. En cambio, cuando decides simplificar, algo mágico ocurre: recuperas tu poder. Te das cuenta de que puedes vivir con menos, pero sentir mucho más. Que puedes hacer menos, pero lograr mucho más. Que puedes hablar menos, pero comunicar muchísimo más. Los genios creativos sabían esto. Sus espacios eran simples. Sus herramientas eran básicas. Pero su mente era poderosa. Porque el verdadero genio no está en la complejidad, sino en la claridad. Y la claridad solo llega cuando haces espacio. Cuando dejas de querer impresionar a todos y comienzas a impactar en lo que realmente importa. Esa es la gran paradoja del minimalismo creativo: al quitar, sumas. Al soltar, avanzas. Al elegir con intención, creas con propósito. Eliminar no es perder, es revelar. Es como esculpir una obra de arte: no se trata de añadir, sino de quitar lo que sobra para que emerja la forma perfecta. Y esta no es solo una elección estética. Es una estrategia mental. Cuando tu entorno es caótico, tu mente lo es también. Pero cuando tu espacio está limpio, tu enfoque se vuelve láser. No estás distraído por 1000 estímulos, estás presente en lo esencial. Y ahí, en ese estado de presencia y propósito, nace la creatividad más pura. Así vivieron los grandes genios. No necesitaban llenar sus vidas de ruido para sentirse vivos. Porque ellos sabían que en realidad, el secreto no estaba en tener más. El secreto estaba en saber lo que merecía quedarse. Ahora te pregunto a ti: ¿cuántas cosas estás cargando que no necesitas? ¿Qué podrías soltar hoy para recuperar tu claridad? Porque tal vez, solo tal vez, la clave para una vida más feliz y creativa, no sea añadir más, sino atreverte a vivir con menos. Capítulo 10: El poder de hacer pausas: cómo el silencio potencia la creatividad. En un mundo que no para, que exige velocidad, respuestas inmediatas y una constante producción, hacer una pausa se percibe casi como un acto de rebeldía. Pero los grandes genios sabían algo que muchos hemos olvidado: las pausas no son pérdida de tiempo, son la fuente misma de la genialidad. Cuando todo se detiene afuera, es cuando empiezan a ocurrir cosas adentro. Ideas, conexiones, revelaciones. El silencio es el lienzo sobre el cual la creatividad se manifiesta. Nikola Tesla solía pasar horas caminando solo por el parque, sin papel, sin lápiz, sin aparatos. Solo él y sus pensamientos. Y ahí, en ese vacío, diseñaba mentalmente sus invenciones. Sin prisa. Sin presión. Las pausas le permitían observar lo invisible, escuchar lo que nadie más escuchaba. Su mente funcionaba como una antena, y el silencio era la frecuencia perfecta. Pero no se trata solo de los silencios externos. Se trata de esos silencios internos, de calmar la mente que salta de preocupación en preocupación, de meta en meta sin descanso. Cuando la mente se aquieta, el alma puede hablar. Y cuando el alma habla, la creatividad despierta. No desde la obligación, sino desde la inspiración pura. Muchos de nosotros vivimos atrapados en la trampa de la productividad. Creemos que cuanto más hacemos, más valor tenemos. Que si paramos, fracasamos. Pero la verdad es que muchas de las mejores ideas del mundo nacieron justo después de una pausa. Un descanso. Un momento de introspección. Albert Einstein solía decir que las ideas más importantes no le llegaban en el laboratorio, sino mientras tocaba el violín, relajado, sin pensar en nada.
Su mente se liberaba de la lógica rígida y entraba en ese estado casi onírico donde las ideas se conectan solas. Las pausas son fertilizantes para la mente creativa. Son la tierra fértil donde se siembra la intuición. Donde se permite que el subconsciente, que siempre está trabajando en segundo plano, traiga respuestas que no podrías forzar por más que lo intentes. Porque la creatividad no obedece a relojes ni a calendarios. La creatividad florece en el espacio. En lo inesperado. En lo que ocurre cuando dejas de intentar controlar. Por eso los genios protegían sus pausas como oro. No eran vagos. Eran sabios. Sabían que un minuto de claridad puede ser más valioso que 10 horas de esfuerzo ciego. Y ese minuto de claridad no llega cuando estás saturado, llega cuando estás receptivo. Cuando haces espacio. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa real? Un momento en el que no estabas distraído, ni produciendo, ni consumiendo contenido sin sentido. Un momento en el que solo estabas contigo, con tu mente, con tu respiración. Porque ahí está la clave. No en hacer más. No en forzar. Sino en permitir. Permitir que tu mente respire. Que tus ideas se acomoden. Que tu intuición tenga voz. Y eso solo ocurre en el silencio. Los grandes genios sabían que el ruido externo no es el problema. El verdadero enemigo de la creatividad es el ruido interno. Y ese ruido solo se apaga cuando haces pausas. Cuando te detienes. Cuando respiras. Y ahí, en ese instante de quietud, es cuando nace algo nuevo. Y es que la mente, igual que un instrumento, necesita afinarse. Y para afinar, primero hay que callar. Hay que escuchar. Hay que estar presentes. Porque a veces el secreto no está en correr más rápido. Sino en detenerse, cerrar los ojos, y dejar que el silencio te muestre el camino. Capítulo 11. Cómo la curiosidad salvaje fue el motor de la genialidad. Cuando pensamos en los grandes genios de la historia, solemos imaginarlos como seres con talentos sobrenaturales o inteligencias fuera de serie. Pero hay un rasgo común que se repite una y otra vez, más allá de su inteligencia o habilidades técnicas, una curiosidad feroz, insaciable, casi infantil. Esa necesidad interna de preguntarse el porqué de todo, de explorar lo desconocido, de seguir caminos que nadie más se atrevía a recorrer. La curiosidad no era para ellos un pasatiempo, era su combustible vital. Leonardo da Vinci es, quizás, el ejemplo más claro de esto. No era solo pintor, ni solo inventor, ni solo anatomista. Era todo eso y más porque simplemente no podía dejar de hacer preguntas. ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Cómo funciona el cuerpo humano por dentro? ¿Por qué el agua se mueve como lo hace? Para él, el mundo entero era un misterio esperando ser descubierto. Llenaba cuadernos con observaciones, con bocetos, con notas escritas al revés para que otros no pudieran leerlas fácilmente. No porque quisiera ocultar sus secretos, sino porque estaba tan concentrado en su exploración que incluso su forma de escribir se adaptaba a su impulso creativo. Esa curiosidad, tan intensa, no era cómoda. Lo llevaba a enfrentarse con sus propias limitaciones, con la falta de respuestas, con frustraciones constantes. Pero nunca lo detenía. Porque para un verdadero genio, la pregunta es más importante que la respuesta. Las respuestas son puntos de llegada, pero las preguntas son puntos de partida. Y en ese viaje, en ese constante impulso por entender más, se esconde la chispa de la creatividad. Albert Einstein decía que no tenía talentos especiales, solo que era apasionadamente curioso. Esa frase, dicha por uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, revela mucho. Einstein no llegó a sus teorías sentado en un laboratorio frío resolviendo ecuaciones como un autómata. Llegó a ellas preguntándose cosas como, ¿qué pasaría si montaras en un rayo de luz? Esa pregunta infantil, casi absurda, fue el origen de la teoría de la relatividad. Porque la creatividad no nace del conocimiento acumulado, nace de la libertad para explorar lo desconocido. Y eso es lo que hace la curiosidad salvaje. Rompe las reglas del pensamiento convencional. Desarma las estructuras rígidas que nos enseñan desde pequeños. Nos invita a pensar desde otro lugar. A no conformarnos con lo que se nos dice. A ir más allá. A probar. A equivocarnos. A intentarlo de nuevo.
Muchos pierden esa curiosidad con el tiempo. El sistema educativo la mata. La rutina la adormece. La sociedad nos enseña a buscar respuestas correctas en lugar de hacernos mejores preguntas. Pero los genios nunca dejaron morir esa parte. La protegieron. La alimentaron. La convirtieron en su brújula. Y esa es una de las grandes lecciones que podemos extraer: no necesitas ser un experto en algo para empezar a crear. Solo necesitas estar lo suficientemente intrigado, lo suficientemente apasionado por descubrir. La curiosidad es la puerta de entrada al mundo de los genios. Y está disponible para todos. Lo único que hace falta es volver a mirar el mundo como cuando éramos niños. Sin filtros. Sin miedo al ridículo. Sin prisa por llegar. Así como un niño desmonta un juguete para ver qué hay dentro, el genio desmonta la realidad. No porque esté roto, sino porque quiere entenderla. Y en ese proceso, termina construyendo algo completamente nuevo. Entonces pregúntate, ¿qué te intriga? ¿Qué pregunta no te deja dormir? ¿Qué rincón del mundo quieres explorar con tu mente? La curiosidad no es solo un rasgo de los grandes genios. Es la semilla de toda creación. Y si la riegas, si la cuidas, si la sigues, es capaz de llevarte mucho más lejos de lo que jamás imaginaste. Capítulo 12. El arte de combinar lo inconexo. Si existe un rasgo que diferencia a las mentes creativas de los genios, es su habilidad para ver conexiones donde los demás solo ven caos. No se trata de tener más información, sino de conectar la información de maneras inesperadas, de mezclar ideas que, en apariencia, no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Los grandes genios no crean en el vacío, combinan elementos de diferentes mundos para formar nuevas realidades. Este proceso, que podría parecer una locura para muchos, es en realidad una de las formas más puras de creatividad. Steve Jobs lo expresó con claridad cuando dijo que la creatividad es simplemente conectar cosas. Y si analizamos su trabajo, veremos que su visión no nació solo de la tecnología, sino de su exposición al arte, a la filosofía oriental, al diseño tipográfico. En uno de los momentos más citados de su biografía, él mismo reconoció que un curso de caligrafía en la universidad, tomado por simple interés personal, terminó influyendo directamente en el diseño del primer Macintosh. ¿Qué tiene que ver la caligrafía con la informática? A simple vista, nada. Pero en manos de un genio, todo puede tener relación si se lo mira desde el ángulo adecuado. Esto nos lleva a una verdad poderosa: el conocimiento especializado es importante, pero la creatividad florece en la intersección de disciplinas. Es en el cruce entre ciencia y arte, entre lógica y emoción, entre técnica y poesía, donde nacen las ideas que cambian el mundo. Albert Einstein tocaba el violín para pensar mejor. Richard Feynman, otro genio de la física, exploraba la pintura y los bongos como herramientas para ampliar su pensamiento. No lo hacían por ocio, lo hacían porque entendían que las ideas necesitan espacio, y ese espacio se abre cuando te permites explorar fuera de tu zona de confort. El arte de combinar lo inconexo requiere valentía. Porque implica desafiar las normas, moverse en terrenos donde uno no es experto, y enfrentarse a la crítica de quienes no entienden ese juego mental. Los genios no temen parecer excéntricos. Es más, muchas veces se sumergen en lo extraño, lo inusual, lo aparentemente inútil, porque saben que ahí es donde se esconde el oro creativo. Imagina a Nikola Tesla, experimentando con electricidad mientras hablaba de frecuencias cósmicas y transmisión inalámbrica de energía en una época donde ni siquiera existían los teléfonos móviles. Su mente estaba tan adelantada a su tiempo porque no limitaba su pensamiento a lo aceptado por la ciencia de su época. Mezclaba intuición con cálculo, ciencia con espiritualidad, física con visión profética. Y aunque fue incomprendido por muchos, sus ideas siguen inspirando al mundo más de un siglo después. Otro ejemplo fascinante es el de Leonardo da Vinci, cuya obsesión por estudiar el cuerpo humano convivía con su amor por la pintura, la ingeniería y la naturaleza. Para él no existía división entre arte y ciencia. Todo era parte de un mismo tejido. Esa visión unificada del conocimiento es precisamente lo que le permitió anticipar inventos y descubrimientos que tomarían siglos en llegar. Si quieres pensar como un genio, tienes que permitirte jugar con las ideas. Imaginar combinaciones imposibles. Unir lo absurdo con lo lógico. Porque la innovación nace cuando se derriban los muros mentales que nos han enseñado a respetar.
¿Qué pasaría si aplicamos principios del jazz a la programación? ¿O si usamos teorías físicas para escribir una novela? ¿Qué pasa si mezclas arquitectura con poesía? Ahí es donde empieza la magia. Así que si de verdad quieres despertar tu genio interior, no te encierres en una sola disciplina. Sal de tu burbuja. Aprende de todo. Absorbe conocimientos de lugares inesperados. Luego combínalos. Juega. Mezcla. Rompe esquemas. Porque al final, los secretos de la creatividad no están en lo que sabes, sino en cómo lo conectas. Capítulo 13. El poder de la soledad creativa. En una era donde todo gira en torno a la conexión constante, la notificación inmediata y la validación social, hablar de soledad suena casi como un crimen. Pero si observamos la historia de los grandes genios, descubriremos una constante que atraviesa sus vidas como un hilo invisible. Todos, en algún momento, buscaron, valoraron o incluso necesitaron la soledad para crear. No se trata de aislamiento por tristeza o rechazo, sino de una soledad intencional, elegida como herramienta de expansión mental. Es en esos momentos de silencio cuando las ideas que estaban enterradas en lo más profundo de la mente comienzan a aflorar. Sin la presión de agradar, sin la necesidad de encajar, sin el ruido del mundo externo, el pensamiento se vuelve más agudo, más honesto, más original. Nikola Tesla trabajaba solo en sus laboratorios durante horas, incluso días. Virginia Woolf hablaba de la necesidad de tener una habitación propia, para que una mujer pudiera escribir. Isaac Newton se refugió en su casa durante la peste bubónica y, en esa temporada de encierro, formuló algunas de las teorías que cambiarían para siempre la física. La soledad, lejos de ser un obstáculo, fue el catalizador de su genialidad. Este tipo de soledad creativa no es tristeza, no es alienación, no es vacío. Es espacio. Es amplitud mental. Es una pausa del mundo para permitir que el universo interior se exprese. Porque si el ruido de fuera es más fuerte que la voz de dentro, nunca llegamos a escuchar nuestras ideas más brillantes. Los genios comprenden que la creatividad no siempre surge de la colaboración, por más valiosa que ésta sea. A veces, para pensar algo verdaderamente revolucionario, hay que dejar de escuchar a los demás. No porque los otros no tengan buenas ideas, sino porque la verdadera innovación nace de lo que uno es capaz de imaginar cuando no está condicionado por las opiniones externas. Y es aquí donde muchos fracasan. Porque quedarse solo da miedo. Porque en el silencio empiezan a aparecer no solo ideas, sino también dudas, inseguridades, pensamientos enterrados. Pero precisamente ahí, en ese espacio incómodo, es donde se gesta lo auténtico. Es como si la mente, al no tener distracciones, se viera obligada a cavar más profundo, a descubrir paisajes que de otro modo seguirían ocultos. Los grandes genios lo sabían. Beethoven se alejaba de la ciudad para componer. Thoreau se fue a vivir al bosque. Steve Wozniak, el cofundador de Apple, creó la primera computadora Apple solo, en su habitación, antes de que Steve Jobs la presentara al mundo. Las ideas revolucionarias rara vez nacen en una sala de reuniones. Suelen gestarse en la quietud, en el anonimato, en la introspección. Y no es necesario aislarse durante meses para lograrlo. A veces bastan 30 minutos al día sin teléfono, sin redes, sin conversaciones. 30 minutos contigo mismo, un cuaderno, un pensamiento. Ese pequeño acto puede ser el inicio de una tormenta creativa. Es como darle permiso a tu mente para pensar en voz alta sin miedo a ser juzgada. Recuperar la soledad como herramienta no es retroceder, es recuperar el equilibrio. Es entender que, para crear, muchas veces hay que desconectar para reconectar. Con uno mismo. Con lo que de verdad importa. Con lo que realmente se quiere decir al mundo. Así que si quieres acercarte al tipo de creatividad que transforma, no le temas a estar solo. A veces en el silencio de una habitación vacía, aparece la idea que cambiará tu vida. Porque los grandes genios no solo sabían pensar, sabían cuándo callar. Capítulo 14. Dominar el caos interior para liberar la creatividad. Dentro de cada mente creativa vive un torbellino. Una tormenta constante de ideas, emociones, contradicciones, intuiciones y dudas. Los grandes genios no son personas serenas, quietas o metódicas por naturaleza. De hecho, muchas veces son todo lo contrario. Su mundo interior bulle con una intensidad que para otros podría resultar insoportable.
Pero en lugar de huir de ese caos, aprendieron a convertirlo en una fuente inagotable de inspiración. La creatividad no surge del orden absoluto. Nace del desorden. De la mezcla de pensamientos aparentemente inconexos. De unir puntos que nadie más habría relacionado. Pero para lograrlo hay que estar dispuesto a entrar en ese caos mental, enfrentarlo y moldearlo. Y eso es algo que los genios hacen con maestría. Albert Einstein no organizaba sus pensamientos como un científico tradicional. Su escritorio estaba lleno de papeles revueltos, fórmulas, dibujos. Pero dentro de ese aparente desorden había una lógica propia, un sistema que solo él comprendía. Su mente era como un laboratorio lleno de experimentos, todos ocurriendo al mismo tiempo. Y fue en ese escenario caótico donde surgieron teorías que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. Frida Kahlo pintaba no desde la calma, sino desde la tormenta emocional. Su arte brotaba del dolor, del conflicto interno, de la confrontación consigo misma. Su capacidad de expresar su mundo interior, tan complejo y contradictorio, fue lo que la volvió eterna. Cada pincelada era una forma de ordenar su caos, de darle sentido a lo que sentía. Dominar el caos interior no significa eliminarlo, sino transformarlo. Es aceptar que las emociones intensas, los pensamientos acelerados, las dudas constantes, no son defectos, sino materia prima. Lo que diferencia a los creativos mediocres de los grandes genios es precisamente eso, la capacidad de convertir lo turbulento en algo poderoso. Como un alquimista que transforma plomo en oro. Pero este dominio no se logra reprimiendo, sino observando. Escuchando lo que la mente quiere decir. Dejando que las ideas fluyan sin censura. Y luego, con paciencia, darles forma. El diario personal, la escritura automática, los bocetos, los mapas mentales, todos estos son métodos que muchos genios han usado para vaciar su mente y reorganizarla. No se trata de imponer orden desde afuera, sino de descubrir el orden que ya existe dentro del desorden. El caos también implica contradicción. Un día puedes sentirte invencible y al siguiente incapaz de crear. Esa montaña rusa emocional, lejos de ser un problema, es parte del proceso. Muchos de los momentos de mayor claridad creativa surgen justo después de una caída emocional. Porque es en esos estados extremos donde se revelan verdades profundas, ideas que no habrían emergido en la comodidad de la rutina. Salvador Dalí decía que una mente creativa debe estar siempre al borde de la locura. Y no estaba tan equivocado. Hay algo en esa frontera entre lo racional y lo irracional que permite que lo extraordinario florezca. Pero para caminar por ese borde sin caer, se necesita conciencia. Se necesita saber cuándo sumergirse y cuándo salir a respirar. Se necesita valentía para entrar en uno mismo sin miedo a lo que se va a encontrar. La creatividad de los grandes genios no es pulida, ni perfecta, ni predecible. Es salvaje, intensa, incontrolable. Pero ellos aprendieron a bailar con su caos. No lo negaron, no lo domesticaron, no lo escondieron. Lo abrazaron. Y lo usaron como motor. Así que si sientes que tu mente es un laberinto de pensamientos imposibles de ordenar, no te preocupes. Estás más cerca de la genialidad de lo que imaginas. El truco está en no pelear contra ese caos, sino en invitarlo a jugar. Capítulo 15. El valor de desconectarse para reconectar con la inspiración. Vivimos en una era de hiperconexión, donde cada segundo puede llenarse con estímulos, notificaciones, mensajes, redes sociales, vídeos, correos. En este entorno, la creatividad se ve constantemente amenazada por la falta de espacio mental. Lo irónico es que aunque hoy estamos más conectados que nunca, nunca ha sido tan difícil acceder a nuestra propia mente. Y los grandes genios lo sabían, para escuchar a la inspiración, a veces hay que desconectar del mundo. Nikola Tesla caminaba solo durante horas. Beethoven se perdía entre los árboles. Steve Jobs tomaba retiros silenciosos. Bill Gates se inventó sus famosas semanas de pensamiento. No eran rituales místicos, eran estrategias concretas para recuperar claridad mental. Para que una idea poderosa pueda surgir, necesita espacio. Silencio. Soledad. El ruido constante del mundo solo sirve para tapar esa voz interior que tiene algo que decir. Pero en la actualidad, desconectarse es casi un acto de rebeldía. Se necesita coraje para apagar el celular, cerrar la computadora, decir no a 1000 distracciones.
Sin embargo, lo que se obtiene a cambio es invaluable: acceso directo al subconsciente, donde habita el verdadero potencial creativo. En ese lugar interno, sin filtros ni comparaciones, la imaginación se siente libre para manifestarse sin miedo. Muchos de los momentos más brillantes en la historia de la humanidad nacieron en la desconexión. Isaac Newton formuló sus teorías más importantes cuando la universidad cerró por la peste y se aisló en el campo. Thoreau escribió Walden tras retirarse a una cabaña en el bosque. Mozart componía encerrado, lejos de las presiones sociales. No fue el bullicio lo que los inspiró, sino la pausa. El descanso mental no es una pérdida de tiempo, es parte esencial del proceso creativo. El cerebro necesita momentos de aparente inactividad para procesar información, hacer conexiones nuevas, incubar ideas. Es lo que sucede cuando vamos a caminar sin rumbo, cuando miramos por la ventana, cuando simplemente estamos sin hacer nada. En esos lapsos el inconsciente trabaja sin interrupciones, y muchas veces es ahí donde aparece la genialidad. El minimalismo mental, reducir lo innecesario, limpiar el espacio interior, simplificar pensamientos, permite que lo importante brille con más fuerza. En un mar de pensamientos, la inspiración se ahoga. Pero cuando hacemos silencio, cuando eliminamos lo que no aporta, lo esencial emerge con claridad. Esa es la magia de desconectarse, nos reencontramos con lo que realmente importa. Y no se trata de irse a vivir al bosque ni de cortar todo contacto con el mundo. Se trata de crear momentos deliberados de pausa. Puede ser 1 hora al día sin tecnología. Puede ser un fin de semana sin redes. Puede ser una caminata diaria sin música, solo con el sonido de tus propios pasos. Esos espacios, aunque breves, tienen el poder de transformar tu mente y abrir puertas que el ruido mantenía cerradas. Los grandes genios entendieron que la mente es como un jardín: si nunca se descansa la tierra, si siempre se está sembrando, nunca crecerá nada nuevo. A veces hay que dejar que la tierra respire. Que se regenere. Que recupere su fertilidad. Lo mismo sucede con nuestras ideas. Solo florecen cuando el terreno está preparado. Así que la próxima vez que sientas que has perdido tu chispa creativa, que nada fluye, que estás estancado, no busques más estimulación. Busca menos. Desconéctate. Haz espacio. Porque es en ese silencio donde el genio que vive dentro de ti puede finalmente hablar. Capítulo 16: El caos como fuente de creatividad, aprendiendo a usar el desorden a tu favor. Cuando pensamos en los grandes genios, muchas veces imaginamos orden, rutina, precisión. Pero la realidad es que la creatividad no siempre nace de la perfección. A veces el caos es el verdadero origen de las ideas más brillantes. Lo que para muchos puede parecer desorganización, para la mente de un genio puede ser una red secreta de conexiones invisibles. El caos no es el enemigo, puede ser, si se entiende bien, una fuente infinita de creatividad. Albert Einstein, uno de los mayores símbolos de genialidad del siglo XX, tenía su escritorio completamente cubierto de papeles. Dijo una vez: si un escritorio desordenado es señal de una mente desordenada, entonces ¿qué es lo que indica un escritorio vacío? Para él, ese aparente desorden era su ecosistema natural de ideas. Cada hoja, cada apunte, cada cálculo a medias era una pista para un pensamiento mayor. Lo mismo pasaba con Da Vinci, cuyos cuadernos mezclaban dibujos anatómicos, fórmulas, inventos, frases sueltas, listas de compras y hasta pensamientos filosóficos. El caos no es más que energía sin estructura. Y si uno aprende a moverse dentro de él, puede encontrar ideas que jamás aparecerían en un sistema rígido. El caos permite el error, y el error es una de las puertas más fascinantes hacia el descubrimiento. Muchos inventos nacieron del accidente, del fallo, de lo inesperado. ¿Cómo se creó el microondas? Por un descuido. ¿Cómo nació el post-it? Por un error de laboratorio. ¿Y qué hay del velcro? Por observar la naturaleza desde lo cotidiano. El caos puede ser la madre de la invención si uno tiene el valor de abrazarlo. Esto no significa glorificar la desorganización sin sentido, ni vivir en el desorden permanente. Se trata de entender que dentro del flujo natural de la vida, existe un equilibrio dinámico entre orden y caos. Y que ambos son necesarios. El orden te da estructura. El caos te da chispa. Demasiado de uno puede apagar la creatividad. Un poco del otro puede avivarla. En la vida moderna tratamos de controlar todo,
la agenda, los objetivos, el tiempo, los pensamientos. Pero la mente no siempre obedece a esos límites. La inspiración no llega cuando uno quiere, sino cuando quiere ella. A veces aparece mientras estás haciendo otra cosa, en medio de una conversación absurda, viendo una película que no planeabas, o incluso en medio del cansancio. El caos permite que la creatividad se infiltre por rendijas que el orden no permite ver. Los genios aprendieron a crear espacios para el caos. Algunos dejaban sus ideas sin resolver durante días, otros salían a caminar sin rumbo, otros mezclaban disciplinas radicalmente distintas, arte y ciencia, música y matemáticas, filosofía y tecnología. Permitían que lo inesperado sucediera. No lo forzaban. Y en ese permiso encontraban oro. Si estás demasiado enfocado en hacerlo todo bien, perfecto, estructurado, podrías estar bloqueando el acceso a tus ideas más potentes. Porque esas ideas, muchas veces, no siguen una lógica lineal. No llegan por la puerta principal. Se cuelan por la ventana, en medio del ruido, en medio del caos. Y si no estás dispuesto a hacer espacio para ese tipo de energía, probablemente te pierdas de lo más valioso que tu mente puede ofrecer. No hay que temer al caos. Hay que comprenderlo. Hay que aprender a navegarlo, a usarlo, a abrazarlo sin perderse en él. Es una herramienta. Es un combustible. Es una etapa. Si aprendes a moverte con soltura entre el orden y el desorden, entre lo predecible y lo incierto, entonces estarás más cerca de pensar como los grandes genios. Porque ellos sabían que en el caos vive la semilla del cambio, de la innovación, de la genialidad. Capítulo 17. El secreto mejor guardado, la creatividad como acto de valentía. En lo más profundo de la mente de cada genio creativo existe un elemento que rara vez se menciona, pero que está presente en cada una de sus grandes obras, la valentía. No es solo el talento, ni la inteligencia, ni siquiera la técnica. Es la capacidad de atreverse. Atreverse a pensar diferente. Atreverse a romper esquemas. Atreverse a crear algo que nadie entiende aún, incluso si eso significa quedar incomprendido durante años, décadas, o toda la vida. La creatividad verdadera requiere un nivel de exposición emocional que muchos no están dispuestos a soportar. Requiere mostrar partes de ti que son íntimas, vulnerables, imperfectas. Requiere aceptar que tal vez te rechacen, que se rían, que no te entiendan. Y aún así, seguir adelante. Porque el creativo de verdad no crea por aprobación, crea porque necesita hacerlo. Porque hay una urgencia interna que no se puede ignorar. Los grandes genios no eran inmunes al miedo. Lo sentían todo el tiempo. Lo que los hacía distintos era su respuesta ante ese miedo. Lo miraban de frente, lo sentían en el cuerpo, y aún así actuaban. Escribían. Pintaban. Inventaban. Cantaban. Luchaban por una visión que a veces ni ellos sabían explicar del todo. Pero algo dentro de ellos les decía que valía la pena seguir. Que ese fuego interno no debía apagarse. Pensemos en Nikola Tesla, quien soñaba con transmitir energía inalámbrica en una época donde muchos aún no entendían ni cómo funcionaba la electricidad. O en Frida Kahlo, que convirtió su dolor físico y emocional en arte crudo, honesto, profundamente humano. O en Van Gogh, quien pintó sin parar aunque no vendiera ni un solo cuadro en vida. Todos ellos fueron valientes. Todos ellos eligieron crear incluso cuando el mundo no estaba listo para lo que ofrecían. Esa es la verdadera naturaleza del genio, no solo tener ideas distintas, sino tener el coraje de mostrarlas. De enfrentarse al rechazo, al fracaso, al juicio. Porque ser creativo es ser diferente. Y ser diferente muchas veces duele. Pero también libera. Y aquí está el secreto mejor guardado de todos, tú también puedes hacerlo. No necesitas ser famoso, ni tener una educación elitista, ni contar con los recursos del mundo. Lo único que necesitas es escucharte de verdad. Silenciar un poco el ruido externo. Conectar con esa parte de ti que tiene algo que decir, algo que mostrar, algo que construir. Porque todos tenemos una chispa creativa. Pero pocos se atreven a encenderla. Este capítulo no es solo un cierre, es una invitación. Una invitación a dejar de esperar el momento perfecto, la validación externa, el permiso de alguien más. Es hora de crear. De equivocarte. De intentar.
De descubrirte. Porque ahí es donde comienza la magia. Y si estás escuchando esto, ya diste un paso importante, estás buscando, estás explorando, estás alimentando tu mente con ideas nuevas. Eso ya te convierte en parte de una comunidad distinta. La de los que se atreven a pensar más allá. La de los que no se conforman. La de los que, como los grandes genios, saben que la creatividad no es un lujo, sino una forma de vida. Nunca lo olvides, tu forma única de ver el mundo es tu mayor poder. Úsalo. Desarróllalo. Compártelo. Porque el mundo necesita más de eso. Más de ti. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por secretos de creatividad de los grandes genios. Si este audiolibro te inspiró, te motivó o simplemente te hizo ver la creatividad desde una nueva perspectiva, te invito a apoyar nuestro canal Audiomentores. Cada reproducción, cada comentario y cada suscripción nos permite seguir creando contenido transformador que llegue a más mentes curiosas como la tuya. Si valoras lo que hacemos, compártelo con alguien que también lo necesite. Juntos podemos construir una comunidad que aprende, evoluciona y se atreve a pensar diferente. Gracias por ser parte de Audiomentores. Nos escuchamos en el próximo viaje.